Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos bizcochos de soletilla sin gluten. Los bizcochos de soletilla no solo están buenísimos así solos o con café, sino que además puedes utilizarlos para preparar un delicioso tiramisú sin gluten o una tarta Carlota sin gluten. Lo mejor además es que los bizcochos de soletilla se preparan con tan solo 3 ingredientes y esta versión sin gluten, por supuesto, también. Y te puedo asegurar que no tienen nada que envidiarle a los originales. Bueno, pues vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos separando las claras de las yemas. Para ello, rompemos la cáscara con cuidado y vamos pasando, como veis, la yema de una mitad de la cáscara a la otra, dejando caer la clara en un recipiente grande en el que podamos batir. Hacemos lo mismo con todos los huevos, llevando cuidado de no romper la yema para que no se nos mezcle con las claras. Una vez que están separadas, comenzamos a batir. Yo en este vídeo lo voy a hacer a mano para que veáis que se puede hacer también, pero os puedo asegurar que unas varillas eléctricas son de gran ayuda. Cuesta bastante trabajo, es bastante cansado montarlo a mano. Bueno, pues vamos montando las claras y vamos añadiendo el azúcar poco a poco. Armaos de paciencia y si tenéis a alguien en casa que os pueda ayudar, que os pueda relevar para batir, mejor que mejor. Aquí sigo yo montando mis claras, cambiando ya de posición porque el brazo se me está empezando a caer ya, pero ahí casi que lo tengo. Bueno, este es el momento en que empiezo a arrepentirme de no haber utilizado las varillas eléctricas para hacer este vídeo, pero bueno, que no decaiga la moral. Seguimos, pequeña pausa para reponer fuerzas y ahí que seguimos. También tengo que deciros que a mano monto las claras mucho más firmes. El momento en que están listas es en el que podemos dar la vuelta al recipiente y que no se mueven. ¡Ay, por fin las tenemos! En ese momento añadimos las yemas y removemos con cuidado hasta integrarlas. Y una vez que se han integrado bien, espolvoreamos la harina por encima. Podemos emplear harina de arroz, almidón de maíz o una mezcla de ambos como he hecho yo. Una vez que hemos tamizado, comenzamos a mezclar con movimientos envolventes hasta que se integren perfectamente en la mezcla anterior. Y una vez que los hemos integrado, llenamos una manga pastelera sin boquilla. Fijaos cómo lo hago yo, que es una forma muy sencilla de tener las dos manos disponibles. Ponemos la manga en un vaso de boca ancha o vaso de batidora, como es mi caso, y vamos vertiendo la mezcla, que como veis tiene una consistencia fabulosa. En este momento estaremos calentando el horno a 200 grados. Cuando terminamos de llenar la manga pastelera, ponemos una pinza también en la parte superior para que no se nos salga la mezcla. Cubrimos 2 placas de horno con papel de hornear y vamos dando forma a nuestros bizcochos. De estas cantidades salen aproximadamente 27 o 30 bizcochos, así que calcular más o menos cuántos caben en cada placa. Debéis dejar espacio entre ellos porque, como ya veréis al final del vídeo, crecen bastante. Vamos formándolos con cuidadito. Y una vez que los tenemos formados, los espolvoreamos con azúcar glass o impalpable. Justo antes de meterlos al horno, los volvemos a espolvorear con azúcar glass o impalpable. Y cuando el horno está bien caliente, introducimos la primera bandeja a altura media
y horneamos nuestros bizcochos unos 13 minutos a 200 grados. Fijaos cómo crecen en el horno, ¡qué maravilla! Cuando los primeros bizcochos están por salir del horno, espolvoreamos por segunda vez la segunda bandeja de bizcochos. Sacamos los primeros, que fijaos qué buen aspecto que tienen. Fijaos además cómo ganan en tamaño, es por lo que os decía que debéis dejar espacio entre ellos. Y bueno, pues metemos la segunda bandeja de bizcochos y horneamos igualmente unos 13 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Y así quedan estos bizcochos de soletilla sin gluten. No me diréis que no quedan estupendos. Pues os puedo asegurar que de sabor están incluso mejor. Ya lo comprobaréis por vosotros mismos. Y lo mejor de todo es que con ellos podéis preparar un tiramisú sin gluten. ¡Fabuloso! Quedaos atentos porque en unos días os explicaré cómo preparar un tiramisú sin gluten con ellos. Cuando el vídeo esté disponible tendréis el enlace aquí arriba. Bueno, pues ya habéis visto, estos bizcochos se preparan en un momento y con ingredientes de lo más sencillos. Así que espero haberos convencido y que os animéis todos a preparar unos buenos bizcochos de soletilla sin gluten. ¡Un saludo a todos!